día de hoy vamos a trabajar dos temas. El primer tema se llama la integración económica y el segundo tema se llaman los organismos o las organizaciones internacionales. En clase pasada pues habíamos hablado acerca de todo lo relacionado con el comercio exterior, los beneficios, las ventajas. Habíamos hablado del modelo que utilizan los países para proteger sus productos, sus servicios, sus economías, el modelo proteccionista. Habíamos hablado de la globalización del mercado. Hoy vamos a hablar de esa integración económica y también vamos a hablar de esos organismos internacionales los cuales controlan, rigen y tienen algún aporte acerca del comercio exterior. ¿Sí me están escuchando bien? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Bueno, entonces iniciemos con la integración económica. Primero que todo, ¿qué es la integración económica, muchachos? La integración económica la palabra integración viene del latín integratio omnis, que significa, no es más que un efecto de integrarse y de unirse a un grupo o formar parte de un grupo. Basado en nuestra temática, la integración económica viene siendo la organización de un grupo de países los cuales hacen un intercambio comercial o mejoran su proceso comercial o sus operaciones comerciales en el marco de cada uno de sus territorios. La integración económica no es más que la ausencia de esa discriminación entre las economías de unos países y otros. Todos sabemos que hay países desarrollados y todos sabemos que hay países subdesarrollados. Todos sabemos que hay países ricos y todos sabemos que hay países pobres. Entonces, esa integración económica es en donde se pierde esa, entre comillas, porque es entre comillas, en donde se pierde, digamos, esa discriminación que existe entre una economía de Estados Unidos y una economía de países que están cercanos a Estados Unidos, como son Honduras, como son Guatemala, como son México. Entonces, la integración económica lo que nos habla es de ayudarnos y de permitir pues que Estados Unidos pase la gente de Guatemala, pase la gente de Honduras a mejorar su nivel de vida. Y todos vemos los noticieros y nos damos cuenta de que existen barreras en esas fronteras. Entonces, la integración económica trata de acortar esas barreras, trata de perder esa discriminación, que quiere decir que tú puedes entrar libremente a cualquier país, porque para eso tenemos algo muy importante que se llaman los acuerdos comerciales. Entonces, esa integración económica no es más que ese proceso comercial en donde se unen los países con el fin de hacer un intercambio de productos y servicios. Yo te brindo mi fuerte, lo que yo tengo, tú me brindas lo que tú tienes y así nos beneficiamos ambas partes. ¿Sí está claro lo que es la integración económica? ¿Muchachos? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Bueno, ¿cuáles son esos objetivos de la integración económica? Bueno, los objetivos de la integración económica son eliminar obstáculos entre el comercio y permitir una libre circulación de los productos, mercancías y de las personas. Miren lo que acabamos de hablar. Cuando hablamos de integración económica, quiere decir que si yo como colombiano me quiero ir para Estados Unidos, no debería haber, entre comillas, alguna restricción para yo poder ir allá. Pero ojo, todo esto depende si esos países son amigos, tienen acuerdos. Estamos hablando de Colombia, Estados Unidos, pero yo todos los días veo en las noticias de CNN cómo se va la gente pobre de Guatemala, de Honduras, para Estados Unidos y no las dejan pasar.
la gente de México que se quiere pasar ilegalmente. Entonces, profesor, estamos hablando de integración económica. Usted nos explica que la integración económica es disminuir la desigualdad, dice que es eliminar obstáculos entre la libre circulación, como lo dice el concepto de bienes y servicios, de mercancía y también de personas. Entonces, todos sabemos que muchas cosas están en el papel, pero la realidad es completamente diferente. Otro objetivo de la integración económica es implementar esas políticas comunes en los distintos sectores de la economía, o sea, que todos tengan una misma política, un mismo beneficio económico y que no haya, digamos, una desigualdad entre el intercambio de productos y servicios. El tercer objetivo de la integración económica es incrementar el comercio de esos países miembros. ¿Por qué? Porque si yo hago parte de ese bloque económico, pues yo te voy a estar comprando a ti y pues tu economía va a crecer y tú me vas a estar comprando a mí lo que tú necesitas. Entonces aquí hay un incremento en el comercio o en los negocios de estos países que son miembros de la integración económica. Y también disminuye el riesgo de la incertidumbre de la economía global. De hecho, está pasando con el problema del COVID. Todos estamos sufriendo, o toda la economía del mundo está sufriendo. ¿Por qué? Por la integración económica de países. Pero si hay países los cuales no están abriendo sus fronteras, por así decirlo, pues lógicamente ellos no van a sufrir de esta enfermedad y por lo tanto, como no tienen tanto contacto o tanto libre comercio, perdón, libre circulación, porque hablamos de productos, de mercancía y también de personas, entonces, pues ellos tienen menos problemas con el COVID. ¿Quién sabe cuáles son los países que no están pasando las crisis que estamos pasando los demás países? ¿Quién ha escuchado en las noticias? ¿Cómo, profe? ¿Cómo? O sea, ¿quién sabe cuáles son esos países que no están tan graves con esta situación del COVID? Que las economías están quebradas. Rusia, no es Rusia. No, Rusia también tiene. Pero Rusia está más controlada la situación. ¿Por qué? Porque precisamente Rusia, cuando esta situación que es global llegó, pues Rusia simplemente, bueno, sí, un ejemplo claro tiene el compañero de Rusia. Rusia no hace negocio con todo el mundo y por lo tanto de Rusia no están entrando de Estados Unidos, no están entrando de Brasil, no están entrando de otros países. Y el problema es que esta enfermedad es una enfermedad importada, traída del extranjero. Estamos hablando de comercio exterior. Profe, Corea. Señorita. Corea también, ¿por qué? Porque Corea tiene su frontera cerrada. Si a pesar de que está al lado de la China, primero llegó aquí a nuestro país que allá, pues allá la controlaron porque ella sí llegó. Y precisamente... Profe, también Paraguay. Paraguay, exactamente. ¿Por qué? Porque son países que no tienen tanto intercambio con los países desarrollados, en donde la enfermedad está por las nubes. Entonces, muchos países, por ejemplo, Suiza, Dinamarca, Noruega, ya ellos están viviendo libremente. ¿Por qué? Porque es que allá no entran. Entonces, un ejemplo de lo que estamos tratando, ¿qué pasa en Estados Unidos? ¿Qué pasa con el contagio en Estados Unidos? Está disparado. ¿Por qué? Porque hace negocio con todos, profe. Porque en Estados Unidos hay libre, estamos hablando de la enfermedad, hay libre circulación. Hay negocios y las personas van y vienen, o sea, es normal. Entonces, como vienen personas de todo el mundo, por eso tú no sabes lo que estamos viendo ahora, tú no sabes que ya el eucalipto y el agua de panela no sirve porque la enfermedad ha sufrido unas mutaciones, unas variaciones. ¿Por qué? Porque vino una gripita de la China, después vino otra de Brasil, después vino una de África y eso se ha mezclado.
Entonces ya Vaporub no sirve. ¿Por qué Brasil está en uno de los países con más contagio? Porque Brasil es un país desarrollado. La economía de Brasil se mueve, el turismo de Brasil se mueve y todo el mundo, o mucha gente de todo el mundo, hay libre circulación hacia Brasil. Bueno, hasta ahí está claro. Sí, ¿Alguien profe. va a opinar acerca de eso? Es que por ahí levantaron la manito. A ver. Bueno, hay unas ventajas en la integración económica. La primera ventaja es el aumento de la demanda en la renta real del consumidor. ¿Qué quiere decir? El consumidor tiene libre decisión para comprar todo tipo de productos. Un ejemplo de la primera ventaja de la integración económica. Cuba. Cuba no pertenece, por así decirlo, a ningún bloque económico. Entonces, por lo tanto, en Cuba, toda esa tecnología que tenemos a la mano no está. ¿Por qué? Porque, pues, es un país que no le interesa que la gente esté actualizada, no le interesa la tecnología y ellos manejan su economía completamente. Ustedes sí vieron en las noticias hace como 15 días que Cuba está trabajando 4 tipos de vacunas. Sus científicos y sus médicos están trabajando. Cuba no va a ir a comprarle vacuna a Rusia. Estamos hablando de comercio exterior, estamos hablando de negocio, porque esto es un negocio. Cuba no va a comprarle a Inglaterra. Cuba no va a comprarle la vacuna a las 2 de Estados Unidos. Cuba no va a comprar la vacuna a China, porque son los países que están ahora mismo exportando la vacuna. Ellos mismos están produciendo sus vacunas. Entonces, ¿qué pasa? Es un país que no pertenece a ninguna integración económica con el mundo. No le interesa. Le interesa estar cerrado. Lo mismo el ejemplo que colocaron con la Corea del chinito este, que a ellos no les interesa el comercio. Ellos no permiten la actualización o la moda que ingrese a su país. Bueno, vamos con otra ventaja, es la especialización productiva. O sea, cada país empieza a mirar cuál es su fortaleza, qué es lo mejor que tiene y se especializa en ella. Por ejemplo, ya habíamos hablado un día que hay países que son especializados en tecnología, ya habíamos hablado un día que hay países que son especializados en electrodomésticos, que hay países que son especializados en ropa, hay países que son especializados en joyas, hay países que son especializados en vehículos, eso lo vimos en una clase. Entonces, pues, ¿qué hace? Ese país se especializa en esa rama. El tamaño del mercado, pues, crece. Como no hay barreras comerciales, pues el tamaño del mercado crece y aumenta el peso económico de los países. ¿Por qué? Porque con la integración económica, pues mi país empieza a ser reconocido a nivel mundial. Pero también existen desventajas, muchachos. La primera desventaja es que beneficia al que está más preparado. A ver, esto nunca se les puede olvidar, chicos. Hay una brecha en el mundo entre los países desarrollados y los países subdesarrollados. El país desarrollado siempre va a llevarla de ganar al país subdesarrollado. Como quien dice, Estados Unidos le puede decir a Colombia, no te voy a vender más. Y nosotros vamos a decir a Estados Unidos, hey, Estados Unidos, te vas a poner pesado. No me vas a vender, ¿eh? Relájate, cógela suave, sígueme vendiendo. Bueno, listo, te voy a vender, pero ahora te voy a vender más caro. Entonces, siempre es una desventaja de la integración económica. Esta frase siempre la has escuchado, el pez más grande se come al pez más pequeño. Aquí los países desarrollados son los que ponen las condiciones a los países subdesarrollados. Entonces, pues, esos países o esas grandes potencias, como las conocemos nosotros, ellos me pueden decir algún día, yo no hago más negocio contigo y a mí no me conviene. Listo. Segunda desventaja es que genera desigualdad social
y desequilibrio en la región. ¿Por qué? Porque hay países ricos y hay países pobres. Hay economías grandes y economías pequeñas. Entonces hay una desigualdad. Nosotros no nos podemos comparar con Estados Unidos. Nosotros no nos podemos comparar con España. Nosotros no nos podemos comparar con los países asiáticos. Así usted cante la música de los gringos y usted se vista como gringo, la diferencia es abismal. Bueno, tercero, el criterio del país más fuerte se impone en las políticas económicas. Él es el que manda. Entonces, si él dice A, todo el mundo tenemos que repetir A. Y la cuarta desventaja es, hay pérdida de soberanía, de acuerdo a los miembros de los acuerdos. ¿Qué quiere decir? Ese país poderoso, pues, como tiene libre entrada aquí, él, pues, puede, digamos, vamos nosotros a ir perdiendo ese espacio. Un ejemplo para que entiendan este punto de la desventaja. Usted está estudiando comercio exterior y hay un puesto de trabajo y llega una persona de Estados Unidos que está mejor preparada que usted, que viene de una mejor institución universitaria y lo desplaza o le quita el empleo aquí en su propia cara o en su propio país. Eso es pérdida de soberanía. Bueno, hay diferentes niveles de integración económica, muchachos. El primer nivel de integración económica se llama los acuerdos preferenciales. El segundo se llama las áreas de libre comercio, la unión aduanera, el mercado común, la unión económica y la integración económica. Vamos a definir cada uno de ellos. ¿Qué es un acuerdo preferencial? Un acuerdo preferencial es una forma simple de integración económica en donde cuando se firma ese acuerdo hay determinadas ventajas para esos dos países. ¿Qué quiere decir? Sí es cierto que hay integración económica, pero cuando yo firmo un acuerdo, y ahorita les voy a explicar con los diferentes acuerdos, cuando yo firmo un acuerdo, yo vendo el café a 5 pesos, pero yo puedo firmar un acuerdo preferencial con un país en el cual a él se lo dejo a 3 pesos. ¿Sí está claro? Eso es un acuerdo preferencial. O sea, la integración económica, yo firmo acuerdos con todo. Yo negocio con todos los países del mundo. Aquí no hay barreras. Pero hay unos países a los cuales yo les doy unos beneficios especiales. O sea, firmo un acuerdo aparte en donde le voy a dar unas preferencias a ese país. ¿Sí está claro, chicos? Sí, profe. ¿Qué es el área de libre comercio? El área de libre comercio es el desmonte de las barreras. Antes no permitían que un país usted llevara mercancía, hay unas listas, si puede entrar, si no puede entrar. El área de libre comercio son diferentes zonas en donde esa mercancía se puede comercializar libremente sin ninguna restricción. Otro es la unión aduanera. La unión aduanera es ese acuerdo entre países para eliminar esas barreras comerciales, las políticas arancelarias o los impuestos. Hay unos países en donde usted tiene que pagar un valor de un impuesto y hay otros, el valor será superior o inferior, dependiendo el acuerdo preferencial que haya firmado. Y el mercado común es esa área económica en donde se mueven libremente las mercancías. Aquí no hay ningún control aduanero, aquí no hay ninguna política arancelaria, aquí no hay ninguna prohibición.
Bueno, la unión económica es cuando se establece una política de moneda única para comercializar en muchos países. Y ahorita, cuando les explique un bloque económico, pues van a entender lo que significa. Bueno, aquí tenemos otra modalidad que se llama el Tratado de Libre Comercio. ¿Qué es el Tratado de Libre Comercio, muchachos? O el TLC. Es cuando dos o más países firman un acuerdo para unas preferencias mutuas, reducción de barreras en el comercio de unos productos o servicios. ¿Qué quiere decir? Mientras a un país que no he firmado un TLC le cobro un impuesto del 20%, a el país que firma un TLC conmigo le cobro uno del 5% o no le cobro ese impuesto. Yo tengo acuerdos con todo el mundo. Un ejemplo, Estados Unidos tiene TLC firmado con países, pero él le compra café a muchos países, pero resulta que a Colombia o con Colombia tiene firmado un tratado o un acuerdo comercial o un tratado de libre comercio en el cual la preferencia en el mercado es comprarle a Colombia. Mientras otros lo venden más caro, pues Colombia con el tratado de libre comercio se lo vende más barato. Bueno, aquí tenemos varios ejemplos de tratados de libre comercio que tiene Colombia. Pues Colombia tiene un TLC firmado con Estados Unidos en donde no hay obstáculos, en donde no hay impuestos, en donde los productos entre los dos, entre comillas, salen más baratos. También Colombia tiene un TLC firmado con Canadá. Colombia tiene un TLC firmado con Chile, tratado de libre comercio. Mire que decíamos que son acuerdos que se firman entre uno, dos o varios países. Colombia tiene firmado un TLC con la Unión Europea. Ahorita vamos a ver qué es eso. Colombia tiene un TLC firmado con El Salvador, con Guatemala y con Honduras, en donde se permite el intercambio de productos con este tipo de países. Bueno, la pregunta hasta ahí es, para ver si hemos entendido la temática. Según su punto de vista, esos tratados de libre comercio, ¿cuáles son importantes para Colombia y cuáles no? Ya definimos que el Tratado de Libre Comercio es un acuerdo comercial para comprar o intercambiar productos y servicios. ¿Los escucho? Profe, el comercio común. Por eso, pero o sea, de esos 5 que les estoy mostrando, ¿cuáles son beneficiosos para Colombia? A ver, si nos conviene tener negocio con Estados Unidos. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, claro, o sea, vale la pena firmar un tratado con Estados Unidos. Si nos conviene el Tratado de Libre Comercio con Canadá. Sí, profe. Sí. Ok. ¿Con Chile? También. ¿Qué tiene Chile que me pueda brindar a mí? Acuérdense de la primera clase cuando hablamos de importación y de exportación. Acuérdense, y esto no se les puede olvidar nunca, eso no debe quedar claro en la mente. Yo compro afuera lo que no tengo en la casa. Y les colocaba el ejemplo, si yo tengo la nevera llena de leche, ¿para qué voy a comprar más leche? Si ya yo tengo pan, ¿para qué voy a comprar pan? Y ahí se me dañó una bolsa de pan. Entonces, ¿qué tiene Chile que me pueda brindar a mí? Con la Unión Europea, correcto, sí señor, beneficioso. Y otro tratado que quiere decir, por eso es que nosotros desconocemos mucho de esto del comercio exterior,
¿para qué vamos a firmar un tratado de libre comercio con Salvador, Guatemala y Honduras si esos países están peor que nosotros? Esos países son más pobres que nosotros. Esos países, cuando yo sí tengo para venderle a ellos, pero ¿con qué plata me van a comprar ellos a mí? Y ellos solamente no tienen ni para subsistir. ¿Qué van a producir y qué me van a vender ellos a mí? Este es un acuerdo insulso, es un acuerdo que no tiene sentido. ¿Para qué voy a firmar un acuerdo con un país o con estos países si nunca voy a intercambiar productos y servicios, nunca voy a recibir un beneficio? Ellos me van a vender lo que ellos tienen y yo le voy a vender lo mejor que tengo. Ahí es donde se demuestra el poco conocimiento en estos años de negocios internacionales de nuestros gobernantes. ¿Para qué voy a firmar un convenio con alguien que no me va a ayudar a mí? Ese es como si usted le presta plata a alguien que no trabaja. ¿Qué posibilidad hay de que le pague esa plata? A ver. Ni una. Ninguna. Ahora que consiga trabajo, tiene 20 años y ni siquiera sale de la casa. 20 años que no trabaja. Bueno, hablemos de algo muy importante que se llama los bloques comerciales. Esto es lo fundamental aquí en el comercio exterior. ¿Qué es un bloque comercial, muchachos? Es la agrupación de un conjunto de países, los cuales van a obtener beneficios mutuos en el comercio internacional en materia económica. Cuando hablamos de bloque comercial, hablamos de negocios, de compra y venta de mercancía, de importación y de exportación. Entonces, pues, aquí hay unos beneficios para muchos países. Aquí, en esta conformación, tiene que ver mucho el interés de los recursos de cada país. ¿Qué quiere decir? Que estos países forman bloques económicos con países que les puedan aportar para el crecimiento internacional de su país. También tiene que ver mucho la política. ¿Por qué? Porque si el presidente de Estados Unidos está de pelea con el presidente de Venezuela, ahí nunca van a formar un bloque comercial o un intercambio o una ayuda mutua de comercio internacional o de intercambio de productos. Si el presidente de Estados Unidos está de pelea con los países árabes, ahí no va a haber intercambio. Si el presidente de Estados Unidos está de pelea con Cuba, no va a haber un intercambio para que Cuba le brinde lo que tiene y Estados Unidos le brinda a Cuba lo que necesita, así Cuba no le interese la tecnología. Entonces aquí tenemos en el mapa pues esta forma de unión que hay entre países a partir de firmar unos tratados o unos acuerdos que pueden ser de diferentes tipos, que lo vamos a desarrollar en el día de hoy. Entonces un bloque comercial es una unión de varios países para hacer operaciones entre ellos con muchísimos beneficios. Pero las relaciones políticas son importantes. Bueno, aquí tenemos los principales bloques económicos del mundo. Y ahora pues vamos a hablar acerca de cada uno de esos bloques. Bueno, existen bloques económicos o acuerdos. Hay uno que se llama la Unión Europea. Hay uno que se llama el NAFTA, que es un acuerdo entre Estados Unidos, Canadá y México. Solamente hay acuerdo entre ellos tres, lo que es conocido como en realidad Norteamérica. Norteamérica, muchachos, no solamente Estados Unidos. Norteamérica es México, Estados Unidos y Canadá. Hay otro que se llama el Pacto Andino, Bolivia, Perú, Ecuador y Venezuela. Hay otro que se llama la Mercosur, Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay. Hay otro que se llama el ASEAN, son los países asiáticos. Y el APEC, en donde hay países de Asia, Estados Unidos, Japón, Nueva Zelanda y Corea hacen parte de estos grupos.
Bueno, comenzamos a definir los más importantes. El primer bloque económico más importante a nivel mundial se llama la Unión Europea. ¿Qué es la Unión Europea? La Unión Europea es un bloque económico en donde después de la Segunda Guerra se unieron varios países, porque después de una guerra los países lo que quedan es pobres, se unieron para ayudar sus economías y volver a crecer a nivel mundial. Entonces se unieron, como su nombre lo indica, ciertos países de Europa, porque no todos están en la Unión Europea, y les voy a ir explicando básicamente cómo comenzó la Unión Europea. Bueno, la Unión Europea se construyó en el año de 1951, en 1950, y la Unión Europea empezó a ser integrada por Alemania, Bélgica, Francia, Italia, Luxemburgo y los Países Bajos, en donde está Holanda y esos países que están cerca a Holanda. La Unión Europea, ¿con qué comenzó a comercializar? Ellos, después de la posguerra, de la Segunda Guerra, ellos empezaron a unificarse para producir carbón y acero y formaron la UE6, en donde cada país aportaba su producción de carbón y de acero y empezaron a comercializarlo a nivel mundial. Y ahí empezaron a generar platica para empezar a salir de las deudas o de las pobrezas que deja una guerra. Después, en el año de 1957, se firmó el Tratado de Roma, la Comunidad Económica Europea. En 1973 se unieron otros países como Dinamarca, Irlanda y Reino Unido. ¿Cómo está conformado el Reino Unido? ¿Quién me dice? Ustedes que ven geografía allá en el colegio con el profesor Chicho. ¿Cómo está conformada la Unión Europea? Hola. Estamos sin conexión. El Reino Unido, perdón. ¿Cómo está conformado el Reino Unido? Por Inglaterra. Inglaterra. Escocia. Alemania. Escocia. Inglaterra, Escocia y los países de Gales, de allá donde es Garden Bay. Son 3 países que conforman el Reino Unido. Ellos antes eran un solo país. Después, pues Inglaterra fue el que más avanzó, luego Escocia y por último el país de Gales, que digamos es el menos aventajado y el menos conocido a nivel mundial. Ese es el Reino Unido. Entonces miren que ellos se unieron, lo mismo que los Países Bajos. Los Países Bajos están representados por Holanda, pero Holanda, Dinamarca, Bulgaria hacen parte de los Países Bajos y otros países que son poco conocidos a nivel internacional. Bueno, después en el año de 1981 se unió Grecia y la Unión Europea tenía 10 integrantes. En 1986 se vinculó España y Portugal. Y fue cuando hicieron una acta única europea. Y ahorita vamos a hablar de eso. En 1993 entra un tratado en vigor y en el 1995 se unen Austria, Suecia y Finlandia. Y la Unión Europea ya tenía 15 integrantes o empieza a crecer. Seguimos con la evolución de el bloque económico más poderoso. En el año 2004 entró Chipre, República Checa, Hungría, Estonia, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Eslovaquia y Eslovenia, y ya tenían 25 integrantes. En el año 2007 entran Bulgaria y Rumanía, ya tenían 27. En el 2013 entra Croacia, ya tenían 28. Hay países que hasta el momento son candidatos a entrar, como Turquía, como
la República Yugoslava de Macedonia. Acuérdese que Yugoslavia se divorció, se dividió y formaron Eslovaquia, Eslovenia, Lituania, Letonia, Estonia, todo eso. El profesor allá de Croacia, todas esas se dividieron. Está Islandia en lista de espera, está Montenegro y está Serbia. Todas esas hacen parte de la antigua Yugoslavia. Hay unos candidatos potenciales, los cuales la Unión Europea hace un estudio para aceptarlos, como Albania, Bosnia y Herzegovina y Kosovo. ¿Hasta ahí? Bueno, les cuento que la Unión Europea, primero ellos decidieron comercializar, ayudarse, cada uno aportando. Y lo primero que crearon ellos fue, o hicieron ellos fue una unión monetaria. ¿Qué quiere decir? Que crear una moneda para comercializar que tuviera el mismo valor. ¿Por qué se hizo esto? A ver, porque cada país de los que están viendo la imagen tiene su moneda oficial y cada país tiene, la moneda tiene un valor. Eso lo vamos a trabajar en la siguiente clase. La moneda tiene un valor. Por ejemplo, la moneda de España se llama la peseta. La moneda de Francia se llama el franco. Pero resulta que la moneda de España tenía un valor. Supongamos que son 5 pesos. La moneda de Francia tenía un valor. Supongamos que son 3 pesos. Todo depende, el valor de la moneda depende de qué? De el nivel de desarrollo económico que tenga cada país. Acuérdense que los países están en un listado. Pero resulta de que hablamos de que la integración económica es para recibir un beneficio mutuo. Pero resulta que si España le vende a Francia, sale ganando más España. ¿Por qué? Porque la moneda de España, que es la peseta, es más cara o más costosa. Entonces, la Unión Europea dijo, vamos a hacer una cosa. Aquí nadie va a salir más vivo que nadie. Aquí vamos a ganar todos. Entonces, se diseñó una moneda única denominada el euro. ¿Qué quiere decir? Ojo, las monedas de cada país sirven para el comercio local. Pero cuando vamos a hacer negocios internacionales, exportaciones o importaciones, vamos a utilizar el euro, que está en 4.400, 4.500. Entonces, aquí ni Francia va a pagar más o menos a España, ni Bélgica, ni Finlandia, ni Alemania, ni Italia. ¿Por qué? Porque para todos la operación va a costar 4.500 pesos, para redondear una cifra. ¿Sí está claro esto del euro? Un ejemplo para que me entiendan esto. ¿Cuánto? Colombia tiene un negocio con Venezuela. ¿Cuánto vale el bolívar, que es la moneda oficial de Venezuela? ¿Ah? El bolívar vale centavos de pesos. Centavos de pesos. Entonces, ¿quién va a salir ganando ahí? Colombia. Colombia. No sé si han escuchado esto. Desde que entró la crisis en Venezuela, yo sí lo he escuchado de personas conocidos, familiares. Desde que entró la crisis en Venezuela, ¿por qué creen ustedes que la gente se va a hacer posgrados y hacer doctorados y maestrías en Venezuela? ¿Por qué se van a estudiar a las universidades de Venezuela? ¿Por qué más barato? Porque les sale más barato, exactamente. Entonces, aquí la carrera más barata está allá donde estoy yo, en la Universidad del Atlántico. Y todo depende del colegio donde usted venga. Pero malo, en la Universidad del Atlántico, malo, el que más barato paga como 500 barras un semestre. Porque la Universidad del Atlántico ya no es pública, es semi privada.
Entonces, de las personas que tengo aquí, ahora que salgan del colegio, quieren estudiar una carrera que puede estar en diferentes universidades, y no sé si alguien aquí tenga ahí abajo el colchón 4 millones de pesos para pagar un semestre en la Universidad del Norte, más 1 millón del curso de inglés. Entonces, hay otra como la Simón Bolívar que cuesta como 2,5 a 3 millones. La universidad más barata está en 1 millón de pesos privada, en 1 millón de pesos, consiguiéndose usted descuentos y padrinos y becas y toda esa vaina. Pero usted se puede ir a estudiar una maestría que es superior a la universidad, como lo hicieron muchos compañeros míos, y doctorados, y usted allá paga 800,000, 1 millón de pesos. Y aquí una maestría vale el semestre como 6, 7 millones de pesitos. Entonces miren la diferencia. Entonces, ¿quién sale ganando? Sale ganando el país que la moneda tenga mayor valor cuando hay un intercambio. Entonces esto también lo escuchaba de un compañero ya, el man ya terminó su doctorado allá. El man llega y dice que se iba aquí con el sueldo de aquí y pagaba hotel, iba a las Islas Margarita. O sea, si es la oportunidad, porque las playas y los hoteles de allá son algo espectacular. Si es la oportunidad, que es más barato que ir a Rodadero, que ir a Cartagena. ¿Por qué? Porque la moneda de ellos está devaluada, la economía está devastada. Entonces miren cómo es importante, para que acuérdense del concepto del tema que estamos trabajando, el concepto de la integración económica es beneficio mutuo. Entonces, esto que hicieron ellos fue crearon una moneda. Lo mismo que hizo el bloque asiático. El bloque asiático creó una moneda, o no creó una moneda. De todas las monedas, vino y nombró a una moneda de un país, la cual servía para el comercio internacional y para representar a los demás países asiáticos, que es el yen. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Bueno, entonces, la Unión Europea, ¿qué hizo? La Unión Europea creó una moneda única para comercializar, y esa moneda le servía para mantener tasas bajas de interés, para contener una deuda pública, para contener un déficit y contener la inflación. Entonces, el euro entró en vigor en 1999 y empezó a circular el 1 de enero del 2002, que es la moneda de referencia sólida a nivel mundial. Ahora mismo el euro es la moneda más costosa del mundo. Ahora mismo es la más costosa del mundo. ¿Pero por qué? Porque la Unión Europea, ¿qué hizo? Si usted se da cuenta, ¿quiénes son los integrantes de la Unión Europea? Estamos hablando que está España, estamos hablando que está Alemania, Francia, Italia, estamos hablando de Reino Unido, estamos hablando de potencias a nivel mundial. Bueno, voy a hacer una pregunta. En ese listado que les acabo de dar de la Unión Europea, ¿qué país poderoso falta? Muchachos, ¿qué país de Europa poderoso falta ahí? Profe, Alemania. Oh, ahí está, Alemania está, le devuelvo. Alemania está. Alemania. Pero aquí donde estamos. Ahí están los países más poderosos, están ahí. Chipre, profe. España, Chipre. Francia, Bélgica. No está viendo la imagen, se invita al color un poquito más amplia. Rusia. 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 Estás adivinando ahí.
Rusia. ¿Por qué? Porque a Rusia, pues, no le interesa, porque esa es la palabra, a Rusia no le interesa tener negociaciones con los demás países. Es más, ni siquiera sabemos cómo se hizo ese mundial en Rusia. A ellos no les interesa eso es libre comercio. Sí va a mover la economía de su país, pero a ellos no les interesa, porque ellos son pues un país socialista. Ellos son diferentes. Rusia tiene sus acuerdos aparte con los países asiáticos, más que todo con la China y con Corea. Pero no le interesa tener negocio con los demás. Sí, le interesa tener buenas relaciones. Como quien dice, usted ve que el presidente de Estados Unidos y el ruso se abrazan en una reunión, pero ellos se dan la mano, pelan la chapa para la prensa, pero ellos no se gustan, esos países no se gustan. Lo mismo que si usted se da cuenta, Estados Unidos tiene acuerdos con la China y con Japón, pero ellos son enemigos. Bueno, ¿cuáles son los beneficios de la Unión Europea? Los beneficios de la Unión Europea es la libre circulación de la mercancía. Allá no hay control de aduana. Allá usted, en esos países que hacen parte de la Unión Europea, ojo, claro eso, en esos países usted puede llevar la cantidad y la mercancía que usted quiera y nadie le va a decir que no. Un ejemplo, aquí en Colombia usted va a salir con el cuero de babilla y le dice, no, ven acá, es una mercancía prohibida, usted no puede llevarse eso. Allá usted puede andar con lo que quiera. Aquí en Colombia y en ciertos países le dicen, puede entrar, pero 4 unidades. Allá no, allá puede llevar 1000. En ciertos países usted llega, por ejemplo, cuando llega a Estados Unidos, usted solamente puede tener una cantidad de dinero. Si usted tiene más de ese dinero, lo investigan porque lleva ese dinero y para qué lo lleva. No, ¿a qué viene? No, yo vengo a pasear. Ah, vienes a pasear con $1.000.000. No, señor. Entonces, acá no, acá usted puede andar con la maleta repleta de dólares, usted puede llevar armas, usted puede llevar lo que sea, porque hay un acuerdo de libre circulación. Aquí o en otro país lo revisa. Hay control de aduana. Cada vez que usted llega a un puerto, lo revisan, le piden papeles y todas esas cosas. Aquí no hay ningún problema. Segundo, la circulación de personas. Usted para entrar a Venezuela, a veces no lo dejan entrar. Allá, usted de España puede pasar a Bélgica, de España puede pasar a Chipre, de España puede pasar a Malta, puede ir al Reino Unido y no hay ningún problema. ¿Se han escuchado que usted va de España a Alemania, a Italia o a cualquier país en bus? Y no hay ninguna restricción, ¿sí? En tren, no en bus, en tren. Ellos andan libremente, o sea, allá no hay que no. Venezuela llega hasta aquí y hasta acá llega Colombia. Para pasar por acá tiene que tener un permiso. Allá la Unión Europea dice, el europeo puede transitar libremente después que tenga las nacionalidades de ese listado que les acabo de dar. Esto para que me entiendan y de pronto lo van a entender los chicos y las chicas que saben de fútbol y que ven fútbol. Usted escuche que extranjeros, pero extranjeros, ¿verdad? Extranjeros son los de Sudamérica. Los europeos que están en esa lista pueden ir a España y no figuran como extranjeros. Para que un extranjero tiene que durar un tiempo allá y pueda figurar. ¿Y en qué le conviene eso? ¿Por qué el profesor que ese tema? ¿En qué le conviene eso? Le convienen los impuestos a los futbolistas. Porque los futbolistas, esto es una importación de jugadores. Esto es comercio internacional. Entonces, si yo, colombiano, voy a España, voy a ganar plata en España, tengo que pagarle al fisco español. Digamos que el fisco español es como la Hacienda aquí, Ministerio de Hacienda.
Entonces, si mi contrato es por 1.000.000 de euros, de ese 1.000.000 de euros yo tengo que pagar un impuesto. Y cada vez que yo produzca y gane plata y plata y plata por publicidad y otras cosas, tengo que pagar. Por eso Shakira tuvo problemas. Shakira se fue para España, empezó a ganar billetes, empezó a producir, y lo mismo Messi tuvo problemas, lo mismo Cristiano Ronaldo tuvo problemas, el Tigre Falcao también tuvo problemas, porque ellos están, cuando estuvieron en el país, que tienen que tener un número de años, cuando estuvieron en el país como extranjeros, tenían que pagar ese impuesto. Ya después, en determinado tiempo, digamos que ya le dan como la nacionalidad. Entonces ya usted puede comercializar. Entonces aquí hay una libre circulación de personas. Hay libre circulación de trabajadores. Usted, para irse a trabajar a Estados Unidos, ¿qué necesita? ¿Quién me dice? ¿Qué se necesita para ir a Estados Unidos? Una visa, profe. Una visa, ¿verdad? ¿Qué más? Pasaporte. ¿Qué más? La visa y el pasaporte para entrar. Ojo, yo estoy hablando de que yo voy a trabajar en Estados Unidos. Yo voy a dar clase a un colegio en Estados Unidos, a una universidad en Estados Unidos. O sea, yo cojo mis maletas y las meto y arranco para Estados Unidos, ya. Y llego allá. ¿Qué permiso para cuánto tiempo va a demorar allá? Un permiso. Allá a usted le dan una visa de turista. Y a usted, donde se esconda, lo van a buscar y le dicen: papi, ¿cuántos días vas a durar aquí? No, yo vengo 2 semanas. Ya después de 2 semanas lo rastrean y lo buscan y dicen: ah, señor Manuel Celín, ¿cuándo carajo se va a ir? No, ¿qué es lo que pasa? Entonces uno extiende un permiso, ¿verdad? Para trabajar en Estados Unidos, un ejemplo, usted tiene que hacer un proceso, usted tiene que ir allá, tiene que hacer un papeleo. Eso no es que yo me voy mañana para Estados Unidos y ya consigo camello y listo, empiezo a mandar plata para acá, para Barranquilla. Eso nada más lo ve usted en las películas. En La Rosa de Guadalupe. Todo se soluciona cuando aparece la rosa y pasa el fresquito. Básicamente usted tiene que durar un tiempo, y básicamente para que usted pueda trabajar allá tiene que alguien, una empresa de allá o alguien de allá, pedirlo. No es que usted agarre su maleta y se va para Estados Unidos. Los ilegales hacen eso y tienen que durar años escondidos hasta que cumplan el tiempo y alguien logre legalizarle, que son muchísimos requisitos. Allá no, allá un español viene y si se quiere ir a trabajar a Alemania, va y trabaja en Alemania. Bueno, la diferencia, seguimos, vamos a trabajar a Estados Unidos. ¿Será que los títulos que yo tengo en Colombia me sirven? No. No. Yo tengo 2 profesiones, una especialización, una maestría, y me va a tocar ir a lavar platos a Estados Unidos. No, yo no voy a llegar a la Universidad de Harvard. Entonces mi título allá no va a servir. Entonces lo tengo que convalidar y entonces tengo que estudiar allá. Miren la diferencia. Aquí no. Aquí el título de España vale en cualquier país de la Unión Europea. ¿Sí está claro? Sí, profe. Ok. Libertad de circulación de capitales. ¿Qué quiere decir? Una empresa puede tomar su dinero y va y lo invierte en otros países. Y no hay ningún problema. Para manejar una inversión, una capital en otro país que no pertenece a un bloque económico, pues tiene que usted cumplir con muchos requisitos. O usted tiene que buscar un socio de un país. Aquí no. Aquí usted va con su billete y dice: yo voy a montar un almacén en Alemania, y usted está en Chipre. Por ahí lo mencionó la chica ahorita. Usted puede prestar plata. Usted, a ver, ¿quién me alza la manito aquí? ¿Quién puede ir a Estados Unidos a prestar plata? ¿A un banco de Estados Unidos? ¿Colombiano? No se puede, profe. ¿Al de Venezuela? ¿A Ecuador? Nada. Ahí usted puede prestar plata en cualquier banco, no importa su nacionalidad. Vuelvo y le recalco, van 10 veces si pertenece al país
a la Unión Europea si usted tiene esa nacionalidad. Usted puede enviar plata libremente. ¿Qué pasa cuando un familiar suyo manda plata de Estados Unidos para acá? Tiene que pagar un impuesto, ¿verdad? Tiene que pagar un porcentaje y la plata se puede perder. Allá no, te puede enviar la plata completica. No tiene que pagar ningún impuesto, ni tiene que mandar. ¿Qué hacemos nosotros? A nosotros nos mandan la plata escondida. Porque primero una cantidad no puede salir de ese país para acá. Entonces la mandan escondida. Y libre circulación de servicios. ¿Qué quiere decir? Usted puede prestar el servicio donde usted quiera. Bueno, ¿está ahí, muchachos? Sí, profe. Bueno, vamos a otro bloque. Ya nos vinimos de este lado del mapita. Ahorita les muestro nos salió el mapita de la Unión Europea. La Mercosur. La Mercosur es un tratado o una integración que es el libre comercio de bienes y servicios entre varios países que pertenecen a el cono sur. Por eso se llama Mercosur, mercado del cono sur. Aquellos países que pertenecen al cono sur de América. No hay tarifas, no hay restricciones. La mercancía puede circular libremente entre esos países que pertenecen al cono sur. No hay aranceles. Solamente aquellos países que quieran negociar con este acuerdo tienen que pagar un impuesto o un arancel. Esto en la negociación entre ellos, pues hay países miembros, hay países asociados y hay países que quieren integrarse a la Mercosur. Bueno, ¿cuáles son los países de la Mercosur? ¿Cuáles son los países que están en el cono sur? A ver, miremos el mapita. Hola. Hello. Profe, Brasil, Argentina. Oh, los países del cono sur. Aquí está Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay. Y Bolivia. Estos son los países del cono sur o del sur de América Latina. Bueno, Colombia, pues tiene un tratado con la Mercosur, tiene un TLC firmado con la Mercosur, en donde importan materias primas, insumos para la producción nacional. Un ejemplo, Colombia, pues no puedo hablarles más a fondo de esto porque después, más adelante, tenemos que tratar esto. Colombia le compra mucho a Argentina. ¿Quién me dice? ¿Quién sabe? ¿Qué compra Colombia a Argentina? A ver. ¿Quién sabe qué le compra Colombia a Argentina? ¿Qué importa Colombia de Argentina? La carne. Los argentinos son productores de carne, muchachos. Brasil nos vende bastante partes y aparatos tecnológicos como para armar computadores y esas cosas. Bueno. NAFTA. ¿Qué es la NAFTA? La NAFTA es el Tratado
de libre comercio de América del Norte. Son esos 3 países de América del Norte los que están encima del mapita, que son México, Estados Unidos y Canadá, los cuales tienen un tratado para negociar libremente entre ellos. ¿Qué quiere decir? Estados Unidos te puede pasar a Canadá normalmente y no pasa nada. No necesita muchas restricciones. De México usted lo puede hacer, pero las relaciones entre ellos, entre México y Estados Unidos, se han deteriorado. Por eso es que Donald Trump iba a levantar el muro este. Bueno, existen otras integraciones. Está el G3, que es el grupo de los 3, en donde hay 3 países los cuales tienen cierto tipo de mercancía restrictiva para comercializar, como son los textiles y las confecciones, como son la parte metalmecánica y como son los químicos y los petroquímicos. Este tipo de insumos en el cual intercambian productos y servicios. Bueno, muchachos, lo que les gusta a ustedes, las tareitas. En el siguiente taller, ahí está explícito lo que van a hacer. Dice, dibuja en tu cuaderno un mapa de Sudamérica y señala cuáles son los países integrantes del país de Mercosur. Ahí yo les tengo el mapa. Ustedes lo que tienen que hacer es señalar cuáles son esos países. La segunda actividad es dibujar el mapa de Europa y rellenar cuáles son los países de la Unión Europea que pertenecen a ellos. Solo eso, Bueno, profe, esos 2 mapas. Señor. Esos 2 mapas. Sí, 2 mapitas, sí, 2 mapitas. Exactamente. Bueno, de esta parte hay un primer taller que ya se lo voy a explicar. Hoy van a ser 2 talleres. Hay un primer taller listo, aquí tienen el taller. ¿Ya lo están viendo? Sí, profe. Bueno, este taller lo vamos a hacer en grupo de 2. Te busco un compañero, una compañerita. Vamos a hacer 2 talleres. No sé si cómo trabajan ustedes, se dividen. Yo hago yo hago el del primer tema, tú haces el del segundo. Ahí colocan el nombre de los 2. Pero al Classroom lo tienen que subir de forma individual. No que Olga Pacheco lo subió y yo trabajé con Olga Pacheco. El mismo taller, mire que está en la misma hoja, lo desarrollan el taller 3 y el taller 4, que es 4 y 5 más bien. Y Olga Pacheco y Ana Grueso tienen que mandar cada uno su archivo. Así es el mismo taller. Listo. Entonces dice, primero, elabore los mapas y señale los países que hacen parte de los bloques económicos que señalados, ya lo que se le dijimos ahorita. Segunda actividad, dice, en los acuerdos comerciales, ¿cuáles son los productos que se comercializan en el mercado internacional y con qué países? O sea, ¿qué quiere decir esto? Esto quiere decir que ustedes tienen que decir cuáles son los productos que Colombia con el TLC por Estados Unidos son los que intercambian. ¿Cuáles le compra y cuáles le vende? ¿Cuáles con la Unión Europea? ¿Cuáles con el G3? ¿Cuáles con la Mercosur? ¿Cuáles con el TLC con Canadá? ¿Hasta ahí? ¿Está claro lo que van a hacer? Sí. Listo. Después
hay unos términos, los cuales ustedes simplemente lo que tienen que hacer es definir qué significa CARICOM, qué significa el G3, qué significa CACM, qué significa el ALCA, el G8, el OPEC, el ASEAN, qué significa esas siglas y qué países integran. Sencillito lo que tiene que hacer en el primer taller. ¿Sí está claro? Sí. Lo hacen Sí, en profe. grupo de dos, pero cada quien sube su taller. Aquí debe decir Cristian Martínez y debe decir que está Yasmín Zárate. Aquí lo colocan el nombre, los integrantes, pero cada quien tiene que subir su respectivo archivo. Ahí eliminan esas hojas que se fueron de más. Aquí cada quien coloca el nombre de los estudiantes. El que los quiera hacer solo, pues lo hace solo, no hay ningún problema. Eso tienen hasta las 23:59 para subirlo al Classroom el día de hoy. ¿Hasta qué hora, profesor? Las 23:59. Profe, Por eso la idea. Los dos mapas son individuales. Sí, o sea, usted, vuelvo y le repito, son dos talleres, por eso son dos temas que vamos a trabajar hoy. Entonces, ¿qué hace usted? Usted viene, Kevin hace, bueno, yo hago el primero y Lady Vanessa dice, no, yo entendí más el segundo tema, yo lo hago. Y así, listo, después envían sus respectivos archivos. Ya. O si usted quiere hacer los dos, si usted sabe hacer los mapas, usted hace los mapas. No necesariamente lo puede hacer, le toma una foto, lo pega en el archivo. Todos los talleres siempre tienen que hacerlo en el formato institucional de Codetep. Por eso yo se lo subo en Word, porque tienen que hacerlo ahí. Usted le toma una foto al mapa, lo hace en su casa, lo sube y ya usted verá cómo mueve esa parte. Bueno, muchachos, el segundo tema que vamos a trabajar son los organismos internacionales. Los organismos internacionales, ¿qué son, chicos? Los organismos internacionales son esas instituciones las cuales se encargan de velar que esa integración económica y que esas normas y esas reglas se cumplan. Que ningún, como lo dijimos ahorita, ningún país salga más vivo que otro y que ningún país abuse del otro o viceversa. Bueno, muchachos, entonces, la organización internacional son esas asociaciones de países o de estados, los cuales, por un acuerdo entre sus miembros, se integran para que haya una cooperación entre ellos, no solamente de tipo comercial. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de las organizaciones internacionales o de las OI? Primero, velar por la seguridad nacional, internacional. ¿Qué quiere decir? Si hay algún problema de seguridad a nivel mundial, estos organismos tienen la autoridad para meterse en cualquier problema internacional. Segundo objetivo, cuidar el medio ambiente. Tercero, proteger la violación de los derechos humanos. Cuarto, cooperación económica, ayudarse entre todos. Quinto, brindar servicios médicos. Y sexto, dar asistencias humanitarias. ¿Cuáles son esos organismos internacionales muy famosos? Entre estos organismos internacionales muy famosos, nosotros encontramos el Banco Mundial. También encontramos la ONU, la Organización para las Naciones Unidas. También encontramos el Banco Interamericano de Reconstrucción y Fomento. Encontramos el Banco Interamericano de Desarrollo. Encontramos el FMI, que es el Fondo Monetario Internacional.
encontramos la OMC. Ojo con esto, la OMC es la Organización Mundial del Comercio. Ella es la que rige todo lo que tiene que ver con el comercio internacional, política, normas, leyes, alguna violación entre una negociación internacional en varios países. La OMC es la que tiene la última palabra. Y la OCDE, que es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Vamos a definir cada uno de ellos brevemente, aunque ahí tienen ustedes mucha teoría, por así decirlo. Entonces comenzamos con la más importante. La más importante se llama la OMC. ¿Qué es la OMC, muchachos? La OMC es la Organización Mundial del Comercio, que fue establecida en el año de 1995. Es aquella que administra los acuerdos comerciales o las negociaciones entre los países. Es la que establece las políticas económicas, es la que establece las normas comerciales a nivel mundial. Ella determina unas reglas, unas normas, y los países, si van a hacer negocios, tienen que cumplirlas. No es que yo manejo mis normas y tú manejas tus normas. No, señor. La OMC es la que dictamina o dice cómo se hace el comercio exterior. Un ejemplo, en el intercambio de dinero o la forma de pago de la mercancía, la OMC dice: los negocios internacionales solamente se podían hacer en un tipo de moneda que se llamaba el dólar. Entonces, ¿qué tenía que hacer Colombia? Todos sabemos que el dólar es más caro que el peso. Colombia tenía que invertir más dinero para comprar mercancía. Pero la OMC puede decir: no, señor, usted, Colombia, que pague en peso. Lógicamente que eso no va a pasar. Entonces, la OMC es la que establece las políticas. Y esos acuerdos se cumplen gracias a las normas de la Organización Mundial del Comercio. Bueno, la OMC tiene 60 acuerdos. Entre los más importantes están el de comercio y arancel, acuerdos sobre comercio de servicio, derechos de propiedad intelectual, medidas sanitarias que tienen que cumplir ciertos productos para comercializar a nivel internacional. Más adelante vamos a ver eso. En el segundo módulo vamos a ver esa parte. Y esos acuerdos o esos obstáculos que debe tener una mercancía para ingresar libremente a un país. Bueno, muchachos, la OMC tiene una organización. La OMC tiene una organización, pero tiene una sede a nivel internacional. Esa sede a nivel internacional está establecida en el país más representativo a nivel mundial. Un ejemplo, la OMC estaba en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Estados Unidos por muchísimo tiempo fue el dueño del comercio a nivel internacional. Entonces ya la OMC, como quien dice, ahí es como un cuerpo colegiado, una junta directiva, y entonces el presidente de la OMC es el presidente de un país, el cual es poderoso a nivel de comercio internacional. O sea, el que más exporta, el que más exporta e importa, el que más productos vende a nivel internacional. Entonces la OMC estuvo controlada por Estados Unidos, ahora pertenece, por así decirlo, a la Unión Europea. La sede creo que está en Suiza en estos momentos. La OMC tiene unos principios, como son la transparencia. Aquí no hay nada oculto, no hay discriminación, no importa de qué país sea. Hay una solución negociada cuando hay un problema de comercio, ojo, de comercio o de negocios
entre dos países, que este me trajo la mercancía dañada, que este me cobró más, que etcétera. La OMC es la que interviene ahí. Hay cooperación entre las normas existentes para poder cumplir con ese requisito. Bueno, vamos con otro organismo internacional muy importante que se llama el Banco Mundial. El Banco Mundial, ¿cuál es la función? El Banco Mundial consiste en prestarle asistencia financiera a los países que están en desarrollo. Ojo con eso, no a los países desarrollados, a los que están en vía de desarrollo. Reducir la pobreza mediante préstamos a bajo interés y a bajo créditos. Entonces, el Banco Mundial, ¿qué hace, muchachos? El Banco Mundial, apenas un país sale de una guerra o de una situación económica negativa, el Banco Mundial le presta billetes. ¿Para qué? Para que ese país empiece a crecer. El Banco Mundial también está en manos de los Estados Unidos. El Banco Mundial ahora mismo fue creado en 1944 y tiene 186 países. Ojo, el Banco Mundial le presta plata a los países que son miembros, no a cualquiera. La sede está en Washington. Fue creado pues después de la Segunda Guerra Mundial. Se dieron cuenta de que había que ayudar a muchos países que estaban en quiebra. Y entonces el Banco Mundial empezó a prestarle a esos países para reducir su pobreza y para que esos países empezaran a crecer económicamente y empezaran a desarrollarse. El Banco Mundial tiene varias organizaciones que se desprenden de él. Ya sabemos para qué sirve el Banco Mundial. El Banco Mundial tiene una estructura orgánica. Es una empresa como tal que presta el Banco Mundial, muchachos. El Banco Mundial presta para proyectos, para hacer carreteras, para hacer proyectos pesqueros, para hacer infraestructura en esos países. El Banco Mundial presta para inversión en el sector económico del país. El Banco Mundial le presta a las instituciones gubernamentales. El Banco Mundial presta para las deudas externas. El Banco Mundial presta para dineros invertidos por inversionistas en empresas que invirtieron en un país y quebraron. También tenemos al Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento. El Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento tiene un objetivo fundamental que es reducir la pobreza en los países de ingresos medianos y pobres, con una capacidad crediticia más baja. Se fundó en 1944, hace parte del Banco Mundial y tiene 187 miembros. Tenemos el Banco Interamericano de Desarrollo, que es aquella que financia los proyectos. Nacido en 1959, también está en Washington. Se encarga de proyectos sociales, institucionales. Se encarga de promover el comercio de América Latina y del Caribe. O sea que el BIC solamente es para los países de América Latina y del Caribe. Su objetivo central es reducir la pobreza en Latinoamérica y en el Caribe, fomentando a esos países con sus préstamos un crecimiento pues muy sostenible. El Banco Mundial tiene una estructura. Aquí están clasificados los países en el BIC. Por ejemplo, hay países de grupo A como Argentina, Brasil, México, Venezuela, los cuales le pueden prestar o financiar el 60% de un proyecto. Supongamos que el proyecto vale 1.000 millones de pesos, el 60% se lo presta el Banco Interamericano de Desarrollo. Hay un grupo B, está Chile, Colombia y Perú,
le pueden prestar hasta el 70% financiar. Hay un grupo C en donde están las Bahamas, Barbados, Costa Rica, Jamaica, Panamá, Trinidad y Tobago, Surinam, Uruguay, a cual le pueden prestar hasta el 80%. Y hay un grupo D en el cual está Belice, Bolivia, República Dominicana, Ecuador, Salvador, Guatemala, Guayana, Haití, Honduras, Nicaragua y Paraguay, al cual le pueden financiar el proyecto en un 90%. Bueno, ¿qué pasa con esa clasificación? A ver, ¿quién me dice? ¿Por qué a uno le financia menos y por qué a otro le financia más? A ver. Pues porque hay países que son como más pobres. Exactamente, señorita. La clave o la palabra clave es que el Banco Interamericano de Desarrollo le presta a los pobres, no a los ricos. Mira dónde está aquí. Reducir la pobreza en Latinoamérica. Mientras el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial le presta a los ricos, porque los ricos tienen con qué pagar, el BIC le presta a los pobres para ayudarlos a que salgan. Entonces, al más pobre le presta más, al país más pobre le presta más, y al país menos pobre, que son los que están en el grupo A, le presta menos. Como por ejemplo, Brasil es una potencia. Brasil es un país rico. No necesita que le presten para sus proyectos sociales. México es un país rico y poderoso. Venezuela, porque Venezuela tiene sus situaciones con los organismos internacionales. Entonces, aquí están clasificados, pues, estos países, los cuales tienen sus porcentajes para prestarle dinero a nivel internacional. Está el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, el cual, pues, se encarga de prestarles, ¿verdad?, a aquellos países de ingresos medianos y países pobres que tienen una capacidad crediticia. Esto nació en 1947. Vuelvo y repito, todos estos organismos hacen parte del Banco Mundial. Después encontramos otra que de pronto ustedes la han oído mencionar, que se llama la ONU, o la Organización de las Naciones Unidas. La ONU no presta plata, para que me entiendan. La ONU es una asociación de gobierno global que facilita la cooperación y el derecho internacional, teniendo en cuenta todo lo relacionado con la paz y la seguridad internacional. ¿Qué quiere decir? La ONU no se mete en cuentos de plata. La ONU se mete en problemas, en violaciones de derecho internacional, en todo lo que tiene que ver con seguridad internacional y con la paz. Fue fundada en San Francisco en 1945 y hasta el 2011 la ONU tenía 193 estados. Ojo, estos organismos internacionales usted puede pertenecer a ellos, pueden entrar nuevos o lo pueden sacar si usted incumple las normas o las políticas de ellos. La Organización de las Naciones Unidas. La ONU tiene varios objetivos. El primero es preservar la humanidad de la guerra. La ONU no puede permitir que se forme una guerra a nivel mundial. Cuando varios países van a, para que me entiendan y hablar en español costeño, cuando varios países tienen problemas así que va a comenzar una guerra, la ONU llega y es la que se mete en el centro y dice, échate tu país, ustedes dos no van a pelear. No como ustedes que lleguen y echan carbón, dale, que para la papayita y tal, no sé qué, ay, mírate, no maluco. No, la ONU la que llega y dice, hey, loco, aquí ninguno va a pelear. Ese es el objetivo principal.
preservar la humanidad de la guerra, no permitir una guerra. La ONU viene y le jala la oreja al presidente de Estados Unidos, le jala jala la oreja al chinito, el chinito de Corea, le dice, ven acá, cogen a suave, porque no, que él me miró maluco. No, no, ven acá, pero sí, él no te miró maluco, lo que pasa es que él es visco, él tiene los ojos así. Esa es la función principal de la ONU. La ONU maneja unos derechos fundamentales del hombre y ella defiende sus derechos humanos. La ONU crea condiciones bajo la justicia y todos los países tienen que respetar a la Organización de las Naciones Unidas, siempre y cuando pertenezcan aquí. ¿Qué quiere decir? Si no hay un país miembro, la ONU no puede llegar allá y no me puede regañar porque yo voy a pelear, porque yo no pertenezco a esa. ¿Qué promueve la ONU? Un progreso social. Si no se violan los derechos humanos, si se mantiene la justicia, la equidad y no hay guerras, hay progreso social a nivel internacional. Eso es lo que busca la ONU, chicos. Bueno, ya le dijimos, fomentar las relaciones amistosas, arreglar las controversias internacionales, proteger los derechos humanos. La OEA, o la Organización de los Estados Americanos, que nació en 1948, la OEA trabaja para fortalecer la paz, la seguridad y la democracia, promoviendo los derechos humanos, el derecho social y el crecimiento de América Latina. Mientras la ONU es internacional, la OEA es de América Latina. Se encarga de hacer la fusión. Como quien dice, la OEA pertenece a la ONU. Organización de los Estados Americanos. Aquí habla de la ONU. Aquí habla de la OEA. En 1962 expulsaron a Cuba, es algo muy importante. De ahí Cuba no quiso, porque como les decía, todos estos organismos estaban siendo manejados por Estados Unidos, y como Cuba empezó a tener problemas con Estados Unidos, en el 2009 la reintegraron nuevamente, pero ella no participa, ella está en el papel, pero ella no va a nada de eso. Honduras fue suspendida por la violación de los objetivos fundamentales, como lo vimos anteriormente, violación de los derechos humanos, la desigualdad, guerras, pobreza absoluta, malos manejos del gobierno, por decirlos, como está nuestro país, la Organización Nacional de las Naciones Unidas en cualquier momento nos puede expulsar porque nosotros violamos los derechos humanos y muchas otras cosas más. Fomentamos, estamos hablando del gobierno, fomentamos desigualdades sociales, entonces por eso nos pueden echar. Hay muchos asesinatos, hay muchos problemas. Nosotros vivimos en una guerra de hace más de 100 años interna. Primero era guerrilla con gobierno, después paramilitar, guerrilla, gobierno, ahora son las organizaciones criminales. Entonces, en cualquier momento la Organización del Comercio o la Organización de las Naciones Unidas nos puede expulsar. Así de sencillo. Por eso es que muchas veces las cosas que pasan aquí no nos conviene, entre comillas, que se sepa en las noticias internacionales o en los países internacionales, y por eso es que tapamos muchas cositas. Porque si no, ya estamos en mora de que nos suspendieran de pertenecer a la Organización de las Naciones Unidas, porque la Organización de las Naciones Unidas nos coloca unos parámetros y nosotros los violamos todos. Miren, y me devuelvo cuáles eran los objetivos. Me pasé.
aquí está. Aquí están los objetivos y resulta que nosotros estamos incumpliendo con todos esos objetivos. Bueno, tenemos ya hablamos del FMI, Fondo Monetario Internacional, nacido en 1944, el cual se encarga de promocionar políticas para cambiar a nivel internacional el comercio y reducir la pobreza. A ver, ¿cuál es la función del Fondo Monetario Internacional? Todas las operaciones comerciales, muchachos, se hacen por ahí. No es que usted va a comprarle mercancía a Estados Unidos y entonces usted lleva en una mochila el dinero. No, todo pasa por el FMI, por el Fondo Monetario Internacional, que hace parte del BM, que es el Banco Mundial. Ellos lo que hacen cuando esa operación tiene que pasar por ahí. Usted lo que lleva cuando va a reclamar la mercancía es un papel que se llama una carta de crédito. No es que lleva el fajo de billete como lo ven en las películas, que usted llega y lleva un maletincito con el dinero. No. Entonces todo pasa por el Fondo Monetario Internacional, que también se encarga de prestar dinerito para ayudar a los países en estas negociaciones. El Fondo Monetario Internacional promueve el intercambio de moneda. A ver, ¿cuál es la función del Fondo Monetario Internacional básicamente? El Fondo Monetario Internacional es aquel que le fija una tasa a una moneda. Usted dice que el dólar subió, el dólar bajó. El Fondo Monetario Internacional es el que determina eso. Es que da el patrón de cambio, que dice cuánto vale el oro, cuánto vale el dólar, cuál moneda se puede aceptar como moneda única para la operación y todas esas cositas. Está la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que se encarga de maximizar el crecimiento económico, de ayudar a los países en crecimiento económico. Y existen otros organismos secundarios que no tienen nada que ver con el comercio exterior, pero sí es importante que ustedes los conozcan, como por ejemplo las ONGs, que significa organizaciones no gubernamentales, que quiere decir, si pueden participar, si pueden opinar, pueden actuar a nivel mundial, tienen la autorización, tienen el permiso, pero no tienen nada que ver con el comercio internacional. Aquí tenemos una que se llama Amnistía Internacional. Hacen campaña para los abusos contra los derechos humanos, acompañadas o auspiciadas por la ONU. Está la Greenpeace, que se encarga de todos los problemas ambientales del mundo. Encontramos otra que se llama Human Rights Watch, que es una organización internacional especialista en la defensa y la protección de los derechos humanos. Ella es la que determina la violación o no de los derechos humanos. Están los Médicos Sin Fronteras, una organización médico-humanitaria internacional que ayuda a los pueblos en situaciones precarias, ayuda a víctimas de catástrofes, ayuda a víctimas de conflicto armado, discriminación de raza, religión e ideología política. Está la OMS, que está muy de moda últimamente, que es la Organización Mundial de la Salud, es la autoridad para realizar acciones sanitarias y multar, pasarle la información a la ONU, a las Naciones Unidas, y multar a aquellos que violen los problemas sanitarios a nivel mundial, como está pasando en la actualidad. La Organización Mundial para la Salud. Si han visto las noticias, bueno, ¿qué saben ustedes acerca de, o qué han escuchado ustedes acerca del COVID, del origen del COVID? A ver, quiero escuchar. Profe, ¿qué fue, cómo se llama eso? Que se provocó a causa de mal manejo y todo eso en una vendedera de, disculpe, una vendedera de pescado por la mala manipulación en un mercado de pescados y eso.
Ok. Profe, yo escuché que había un mercado negro en el que se vendían animales prohibidos, como murciélagos, culebras y cosas así raras. Eso. Ajá. Listo. ¿Qué más? Profe, que también dicen que Otro fue algo cuento, creado. otro cuento. Dígame. Ajá. Otro cuento. Otro chisme que escucharon por ahí. Cerca por del eso COVID. que lo crearon los científicos. Ok, listo. ¿Alguien tiene alguna otra? A ver. Bueno, como hay una violación a nivel mundial de un problema sanitario, entonces la Organización Mundial de la Salud tiene que ir a investigar, o ya fue a investigar, a donde supuestamente nació el COVID, que fue en la China, para ver si ese país fue el causante de esta crisis mundial sanitaria que estamos viviendo y que no se va a acabar hasta el 2022. Y ellos lo saben, unos lo saben, otros no. Todos queremos cerrar los ojos y decir, ya mañana se va esta vaina y listo. No, señor, eso va a durar hasta el 2022. Bueno, ¿qué hace la Organización Mundial de la Salud? La Organización Mundial de la Salud le advierte a los países, hey, ven acá, mira esto que estás haciendo, estas empresas va a crear una crisis sanitaria, no tal los árboles, no hay la contaminación ambiental, el calentamiento global, no sé qué. Muchas de esas organizaciones le dicen que esto iba a pasar. Entonces la Organización Mundial de la Salud ya fue a la China, ya fue al mercado de Wuhan, ese cuento que dicen ustedes que el mercado y tal, ya fue el mercado de Wuhan. Y ya dijeron, también había una bola, como dijo la señorita, que es un arma biológica creada en un laboratorio, el laboratorio más peligroso del mundo en Wuhan. Pero ya la OMS investigó y la OMS ya va a dar un dictamen, ya dijo que no, que será culpa del murciélago. Y que el mercado no tiene la culpa, que el laboratorio no tiene, en fin, el país culpable de esto no va a sufrir ninguna sanción. La China. China no debió permitir que esa enfermedad fuera exportada o saliera de ahí. Y China, si se comprueba que es la culpable, China tiene que indemnizar todos los países del mundo en todas las pérdidas de estos 2 años que va a durar esta pandemia. Tiene que indemnizar, tiene que pagar los muertos, tiene que pagar los muertos. ¿Por qué creen ustedes que las clínicas llevan un control? ¿Y por qué creen ustedes, si escucharon que cuando comenzó esto, el que llegaba con un tiro en el ojo decían que se murió de COVID? Porque pasan una lista y Colombia pasa un listado a la OMS y dice, por culpa de ese problema sanitario se me murieron 1 millón de personas. Y entonces China tendrá que pagar ese 1 millón de personas a 500 pesos. Y eso da en total, coge Colombia, te pago tus muertos. Se quebraron 100 empresas, 1000 empresas. Entonces ellos tienen que pagar eso porque fue un descuido de ellos. Pero resulta de que China, miren cómo se mueve todo esto, China tiene ahora mismo en la directiva de la OMS, tiene el control ahora mismo. Y entonces ya dijeron que, lógico, le echaron la culpa al murciélago. Y el murciélago pues no puede hablar, no se puede defender. Entonces eso va a quedar así y ya muchos países poderosos han entablado demandas contra China. Muchos países poderosos han entablado demandas contra China. Lógicamente nosotros no tenemos, pero muchos países han entablado demandas y si es de investigar a ellos con
investigadores privados para comprobar que China tiene la culpa, lo van a hacer o lo están haciendo. En uno de esos Estados Unidos que está presionando. España también lo está haciendo, Italia, Francia y Alemania lo están haciendo. Ellos van a comprobar, ya la OMS dijo que no, ellos van a comprobar para que ellos les restablezca o lo indemnice por las pérdidas mundiales que ha tenido la economía, más que todo, y las pérdidas de vida humana que cuestan un billete. Entonces la OMS, pues lógicamente ya dijo que no hay ningún problema. La culpa de la OMS le dice a la China, porque cuando la OMS le preguntó a la China le dijo, eso no es nada malo. Y la OMS le dijo, y ve acá, no, eso no es nada malo, eso lo podemos controlar. Entonces ahí es donde está hasta el momento comprobado cierto porcentaje de culpa en la China, que la China nunca dijo la verdad de que esta vaina era grave. De hecho, muchos cuando vimos la noticia dijeron, no, aquí la levantamos a Vivaporú y ahí salía en el Facebook, aquí la levantamos, que venga acá, que aquí la levantamos a Vivaporú y a Huepanela con limón caliente. Y ahora estamos asustados. Que llegue, eso llega aquí a Colombia, Barranquilla, eso se va enseguida. Ya, entonces, ¿qué pasó? Pasó de que el gobierno de China le ocultó la OMS. Él debió advertirle, debió decir, hey, ayúdame a controlar esto. Porque es que no es la primera vez que ese virus, ya han tenido 2 o 3 etapas de ese virus y las cosas se han complicado, no como ahora. Ustedes no ven las películas que han salido a raíz de esto y se dan cuenta que eso es del 2012, porque ya ese virus salió primero en el 2012. Lo que pasa es que ahí fue suave. Y muchos otros virus. Entonces la OMS se encarga de eso y se encarga de dictaminar y de advertir y de controlar esa crisis sanitaria y de sancionar a aquel país que viole las acciones o las normas sanitarias interpuestas por las Naciones Unidas. Entonces la OMS se encarga de la parte de la salud. ¿Sí está claro? La FAO, Sí, profe. que se encarga de la parte de la agricultura y la alimentación, es la que controla todo lo que tiene que ver con los productos, si esos productos sirven para la nutrición, si le hacen daño al ser humano y esas cosas. Encontramos la UNICEF, que es aquella que se encarga de Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. Tiene que superar todos los obstáculos de los problemas con la niñez, con la pobreza, con la violencia, la enfermedad y la discriminación. La UNICEF se encarga de esto. Todas tienen que rendirle cuenta a la ONU. Está la CICR, que se llama la Comité Internacional de la Cruz Roja, perdón, la cual es aquella que se encarga de prestar ayuda humanitaria a personas afectadas por los conflictos y las violencias armadas. ¿Qué quiere decir? La Cruz Roja llega y hay una guerra y ninguno de las dos partes de la guerra puede atentar contra los integrantes. Ellos pueden llegar y recogen los heridos y se los llevan, los sacan, los llevan y los traen y a ellos no los pueden tocar. Porque si tocan a un integrante de la Comité Internacional de la Cruz Roja, van a tener problemas a nivel mundial. Entonces ellos se encargan de proteger a esas víctimas de guerra. Entonces cuando ellos tienen este emblema en el brazo, pues ese emblema hay que respetarlo a nivel mundial. ¿Listo? Tenemos el siguiente taller. ¿Alguna pregunta acerca de los organismos internacionales? Muchachos. No, profe. No, profe. Bueno, entonces vamos a explicarles el siguiente taller, ya para dejarlos
que aprovechen este tiempo para hacer los talleres. ¿Ya le salió la proyección? Sí. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, muchachos, el siguiente taller dice, ojo con esto, es más de aplicación de los organismos internacionales. Dice, Colombia tiene problemas de soberanía con otros países por las aguas cercanas a la isla de San Andrés. ¿Con qué país tiene problemas y qué organismo interviene en esta situación? Usted explica. Un ejemplo, pues Colombia ha tenido un problema por muchísimo tiempo por la isla de San Andrés. Ha tenido problemas. Entonces, pues, ¿con qué país ha tenido problemas y qué organismo puede intervenir? Listo. Siguiente dice, en nuestro país hay problemas en la frontera con Venezuela. Ahí hay una guerrita por ahí. ¿Qué organismo debería intervenir y cómo se debería llevar la situación? Ya Duque mandó a pedir allá a Estados Unidos unos aviones y unas armas y unas vainas porque hay un problemita hace poquitico en la frontera con Venezuela. Tercero, en el problema de las drogas en nuestro país, ¿qué organismo internacional debería colaborar? Explique. Cuarto, si se violan los derechos humanos, asesinatos, maltratos a menores, ¿qué organismo debe recurrir? Y usted explica. En los secuestros y en las negociaciones que ocurren en el país, ¿qué organismo debe intervenir? Hay una breve explicación. Sencillo este taller. Preguntas. Profesor, Señor. Los organismos tienen que ser, a juro, usted lo dejó en el archivo. ¿O podemos investigar? No. Pueden haber otros. Estos son los más importantes. Pero pueden haber otros. Por ejemplo, aquí dice que si se violan los derechos humanos y asesinatos y maltrato y tal, usted dice, profesor, aquí el organismo que debe intervenir se llama el Banco Mundial. Y el Banco Mundial tiene que hacer esto y tiene que hacer esto y tiene que hacer lo otro. Listo, eso es explicación. Ya, entonces puede que esté en el material, ¿cierto? O como puede, porque hay unos organismos secundarios, estos son los más importantes, hay unos organismos secundarios. Por eso es que tiene este espacio de 2 horas para hacer los 2 talleres. Profe, Entonces, es hasta las 12, ¿verdad? Es hasta las 12, sí, señor. Por eso hágalo ahora, porque después, después aproveche el tiempo de la clase para que lo haga ahora, pero de pronto más tardecito hay algún otro compromiso, entonces mejor hágalo ahora. Por eso yo utilizo mi hora de clase para no interrumpir sus actividades. ¿Ya tienen la proyección de la asistencia? Sí, profe. Sí. Vamos a pasar a asistencia. Por favor, si es posible, miren que lo están exigiendo para la asistencia, prenda la camarita, por favor, siquiera para contestar la asistencia. Colabórenme, que están fregando mucho con eso. Denis Medina. Denis. No vino. Olga Lucía Pacheco. Olga la vi por ahí. Otali Rodríguez. Hola. ¿Se fue el internet? Hola. Profe, al parecer no tienen micrófono, están escribiendo el chat.
Por eso, pero si escriben en el chat, por favor me avisan porque yo tengo abierto la lista para... Olga Pacheco. Olga Pacheco Escribió estaba presente aquí. en el chat. Ok. Otali. También. Kenan Hernández. No lo conozco. Valentina de León. Valentina. 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 Arnold Buitrago. Sudavic. Vamos mejor a escribir presente en el chat. Hola. Hola, profe. Nada, no se encuentran todos los que mencionaron. No están. Aquí dice Brian Ariza. No veo a nadie. Arnold, Valentina de León. Ahí está Andrés Ariza, profe. No. Flores. Juan David Flores. Presente. Por favor, vamos a prender la camarita los que podemos. Jesús de la Cruz. Samuel Salcedo. ¿Quién contestó por ahí? Samuel. Vivian España. Vivian. Lady Hostia. Presente, profe. Ana María Madrid. Presente, profe. Yasmín Zárate. Presente. Nayeli Vera. Presente. Paula Toro. Paula. Kevin Remolina. Presente, profesor. Keren Yepes. Presente. Ana Grueso. Presente. Los que contestaron se pueden ya retirar. Kenny Castillo. Kenny. John Abraham Reyes. Presente, profe. Lina Muñiz. Presente, profe. Andrés Ricardo Ariza. Presente. Lo vi por ahí. Israel Cabarcas Iglesias o Iglesias Cabarcas. Israel. Marco Rodríguez. Marco. Presente. Brian Ariza. Presente, Brian. profe. Presente. Juan David Rueda. Juan David. Julieta Flores. Julieta. Cristian Martínez. Cristian. Andrés Yepes. Andrés Yepes. Andrés. Presente, profe. Falta un pocotón. Nayeli Vera, Kevin Remolina. ¿Dónde está aquí? A mirar, Nayeli Vera, ya está aquí. Kevin Remolina, ya está acá. ¿Quién más me falta? Andrés Ariza, Brian Ariza.
Brian Ariza, Yamí Zárate, Muñiz, Nayeli Vera, Remolina, ya. Olga Pacheco. Muchachos, el resto que falta no estuvieron en clase. Por ejemplo, tengo por aquí una lista: Madrid, Yepes, Martínez, Zárate, Flores. Flores estuvo acá en la clase. Flores. Juan David Flores. Juan David Flores. Profe. Señor. Cristian Alfonso, él sí estuvo en la clase, sino que él le escribió que se le iba a apagar el celular. Pero el apellido es. Es el que está abajo, profe, el último creo que. Cristian Martínez. Sí. ¿Y dónde está Juan David Flores ahí? Yepe, Remolina, aquí dice Muñiz, Pacheco, Rodríguez, España estuvo. España no la encuentro, vive en España. Bueno, entonces nos vemos próxima semana.